mirada respecto a este proyecto, y me refiero con ello a dos personalidades de una inmensa trayectoria y aparte con antecedentes curriculares dignos de destacar, que las voy a presentar a continuación. Por un lado, la doctora Inés Lugones, que es expresa política, abogada querellante en juicios de lesa humanidad en Santiago del Estero y en Tucumán. En Santiago del Estero ha participado del primer juicio de lesa humanidad por el asesinato de Cecilio Kamenetsky y actualmente participa en Tucumán en el juicio del operativo Independencia, que dictará sentencia el próximo 2 de noviembre. También tenemos como disertante esta tarde a la doctora Ana Claudia Almirón, que es abogada, senadora de la Nación Argentina por la provincia de Corrientes del Frente de Todos. Luego de contarles quiénes nos acompañan esta tarde, voy a ceder la palabra a la primera expositora, que es la doctora Inés Lugones, que nos va a contar sobre la Ley de Organización y Competencia en lo que refiere o respecta a los juicios de lesa humanidad. Podemos abrir el micrófono de la doctora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a esta charla sobre la reforma judicial del Centro de Estudios Políticos y Sociales Juan Francisco Borges. Cuando yo recibí, un poquito les cuento la invitación, me llamó la atención el nombre de Juan Francisco Borges. Y si bien yo soy santiagueña, residiendo hace muchos años en Tucumán y trabajando en los juicios en ambas provincias, como dijo la compañera, bueno, lo tenía Juan Francisco Borges en la cabeza, pero no lo tenía totalmente identificado históricamente. Entonces googleé y además de googlear, le pregunté a Pau, que es una de las compañeras. ¿Se escucha bien? Bien, integrante del centro. Entonces entendí por qué habían elegido el nombre de Juan Francisco Borges, y bueno, y lo felicito por eso, porque es uno de los precursores de la autonomía de las provincias, un constructor del sentido federal en la organización social y política allá lejos de nuestra Argentina. Entonces viene muy bien el nombre porque es muy necesario que nosotros y ustedes jóvenes, digamos, promuevan actividades, acciones desde el interior, desde las provincias. No sé también si está bien dicho el interior, ¿no? Porque también eso lo tenemos que ver si es correcto. Bueno, de nuestra Argentina toda. Entonces, desde ese lugar y con ese sentido homenaje a Juan Francisco Borges y felicitándolos a los compañeros y a las compañeras, voy a empezar. Y habida cuenta que la doctora Almirón, la senadora, ha participado, por lo que leí activamente, digamos, trabajando sobre la reforma judicial, sobre todo, creo, si no me equivoco, la doctora formó parte de la comisión que luego dio un dictamen y que aportó con algunas modificaciones del primer proyecto que venía desde el Poder Ejecutivo. Entonces, la senadora Almirón seguramente va a dar un pantallazo en el tiempo que nos dijeron que tenemos para hablar, general, digamos, de la ley, en aquellos puntos que me parece que a todos nos importa conocer, y yo me voy a circunscribir más que nada para no ser tan, porque a veces estas charlas de leyes y de legislación resultan muy técnicas, y creo que nosotros también tenemos que tratar de hacerlo lo más simple y de hablar sobre aquello que seguramente va a impactar en lo cotidiano de nuestro quehacer, ¿no? Como operadores de derechos, los que somos abogados y trabajamos en relación con la justicia, y la ciudadanía que necesita y que siempre está
en algún punto bombardeada por las noticias de los medios de comunicación sobre los hechos judiciales que impactan en nosotros y la tramitación que hacen a veces los medios de comunicación, siempre hay una mirada interesada. Entonces, bueno, este espacio por ahí es para que nosotros podamos reflexionar tranquilos y intercambiar a lo mejor opiniones sobre el tema. Bueno, yendo a la charla concretamente, la reforma judicial, a mí me parece que también la podríamos llamar, y estaría bien, un reordenamiento de la administración de justicia. Viene también, este reordenamiento viene siendo solicitado, pedido, exigido, sentido desde hace mucho tiempo. Es una necesidad. Y dentro de la campaña del actual gobierno fue una promesa de campaña. Entonces, también se ha dicho si era oportuna encarar esta reforma en estos tiempos de emergencia sociosanitaria. Y hubo voces que obviamente, digamos, se opusieron, no la consideraron oportuna. Y desde mi mirada yo creo que, y desde los tiempos políticos, y cuando observamos el quehacer político de los gobiernos, muchas promesas de campaña son convenientes y oportunas políticamente hacerlas a veces en la primera parte de acción en la gestión pública de un gobierno. Porque, bueno, políticamente tienen mucho consenso. Bueno, más allá de la situación excepcional y extraordinaria que nos toca vivir con el tema de la pandemia, a mí me parece que fue oportuna la reforma y se ha trabajado bien al respecto, porque también desde el Senado se escucharon otras voces, acudieron otros actores de la sociedad para la cual dar su opinión y a lo que desde el Senado se trabaje en la reforma. Y es así como, en lo que me toca a mí, un representante del colectivo de abogados y abogadas del Bosch, del cual yo también formo parte, intervino haciendo algunos aportes sobre la temática específica que son los juicios de lesa humanidad. Bueno, y eso sí fue receptado en el sentido de que, bueno, es necesario que los juicios de lesa humanidad se les dé un impulso, un mayor impulso, porque todavía siguen pendientes muchos casos, y dado las características de estos juicios, en las reglas de actuación, y ahí voy sobre el tema que quiero específicamente hablar, está, digamos, prescripto en un inciso la cuestión de que a los juicios hay que darle prioridad en la tramitación, máxima prioridad, dice el inciso H del artículo 72, en la parte de la ley que dice reglas de actuación. Desde ese sentido, bueno, a mí me parece importante que se resalte y que digamos que se prescriba darle la máxima prioridad a los juicios de lesa humanidad, tramitarlo con la mayor celeridad en todas las instancias, el inciso, y porque no solo porque además por el tiempo ocurrido en la comisión de los delitos que se juzgan, hace más de 40 años, todas las partes, los testigos, los imputados, estamos ya grandes, entonces es necesario que eso se vaya y se acelere, y que no tenga la lentitud que a veces tienen los trámites en la justicia federal, sino también porque el Estado argentino, al ser miembro y digamos de los tratados internacionales de derechos humanos, también tiene responsabilidad digamos, en cumplir en tiempo y forma con esos tratados. Bueno, dicho esto, hay otra cosa que quiero referirme y que me parece que todos nosotros tenemos que ver o pensar o observar, que es importante dentro de lo que se sancionó en la Cámara de Diputados, y refiriéndome al artículo 72,
un inciso que tiene que ver, el inciso D y E, donde habla de la cuestión de la injerencia que pueden tener en la actividad jurisdiccional o judicial otros poderes que en este momento nosotros lo vemos desde los medios de comunicación. Ese inciso dice el D, por ejemplo, que digamos que tanto los jueces y juezas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como los jueces y juezas de las provincias, además del cumplimiento estricto de las reglas de actuación, deben también ejercer sus funciones libres de interferencia. Esto es importante. Importante que nos detengamos en este artículo. Y a continuación dice, el inciso D, y el inciso E dice, comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia indebida en sus decisiones por parte de personas, grupos de poder, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole y solicitar las medidas necesarias para su resguardo. Como también aclara el inciso que la influencia indebida, dice, no requerirá contenido económico para configurarse como tal. Esto quiere decir que no es necesario que se pruebe que hubo en el medio de esa presión cuestiones económicas, sino solo probar la figura de la presión o de la influencia indebida. Después sigue el F, que dice, evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones, y en ningún caso deberán actuar sobre la base de consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias. Bueno, yo ahí me detengo porque me gustaría que nosotros reflexionemos por qué está prescripto, por qué lo señalan y por qué los regulan esos artículos. Porque nosotros, por lo menos es mi mirada, desde hace mucho tiempo, el Poder Judicial viene ejerciendo un rol muy influenciado por el poder político. Ya desde hace varias décadas, el Poder Judicial ha ido reemplazando en algún punto la injerencia del sector, de los gobiernos, digamos, del sector militar, para interrumpir los procesos democráticos a través de los golpes militares, y a la saga le iba el Poder Judicial legitimando, ¿no?, con acciones, a través de una actuación lastimosa frente a las dictaduras militares, que se vio muy claramente en el proceso del terrorismo de Estado, cuando cerró los ojos totalmente frente a los hechos aberrantes de los crímenes de lesa humanidad. No por, digamos, no por nada ni es casual que haya miembros del Poder Judicial que han sido enjuiciados y condenados por esos delitos. Digamos que en ese momento el Poder Judicial jugaba como un rol secundario, no principal, porque apoyaba y legitimaba el terrorismo de Estado. Pero luego, en los últimos años, viene jugando un rol muy preponderante, y esto se vio muy a las claras en los últimos años a través de
digamos, vergonzosas causas inventadas y una violación flagrante al debido proceso cuando se trataba de causas que se tramitaban cuestiones que tenían que ver con la gestión pública de otros gobiernos. Esto lo vimos, no es necesario que yo lo diga, pero sí creo que es como muy notable los últimos 4 años lo que fue en la justicia, y la verdad que yo como abogada, si bien con una mirada crítica, me daba vergüenza ajena a veces escuchar las declaraciones que hacían algunos jueces y juezas. Entonces, me parece que esta incorporación de estos incisos son muy importantes. Viene de la mano de darle herramientas al Estado de poder, digamos, accionar cuando a las claras puede verse una acción, una injerencia notoria de otros poderes. Porque yo a veces cuesta entender cómo se tramita, digamos, una causa, porque en la actualidad y en los últimos años venimos viendo como 2 juicios paralelos. Los juicios, un juicio que se tramita por los medios de comunicación, ¿no? A través de operadores, de periodistas, fiscales que van y participan en programas especialmente armados para esos, y una abrumadora campaña que se hace para armar determinadas causas, que la verdad que cualquier ciudadano desprevenido, y muchos ciudadanos están desprevenidos por el aluvión de una información que ya resulta que a mi criterio es una propaganda para generar determinado estado de situación en la sociedad. Cuesta mucho porque cuando hay un discurso sobre la seguridad, que nosotros todos sufrimos, que no la estamos negando, pero hay un estado de un discurso orientado especialmente a generar un estado de hecho o de situación que resulta a veces, digamos que aturde la cabeza de los ciudadanos. Esta es la realidad. Bueno, esto es lo que me parece que desde mi perspectiva, hacer resaltar que nosotros tenemos a la vez esta herramienta legal, y yo me detuve más que nada, porque sé que la doctora va a hacer un desarrollo más de la ley en su conjunto general, en este punto porque me parece importante que nosotros como ciudadanos sepamos la existencia de estos, aparte de otros importantes, pero esto me parece importante que sepamos que existe en la norma, existe una ley, un modo, un mecanismo legal orientado a poder atenuar, denunciar la injerencia de otros poderes, digamos, el poder comunicacional, que va de la mano a veces con el poder real, que es el que a veces que manejan los hilos de atrás en lo económico, y que a veces se confunden y actúan coordinadamente frente a veces un gobierno que quiere y que trata de ampliar derechos. Saber que existen, digamos, estos artículos y que son necesarios que la ciudadanía conozca, se informe, lea y vea de qué modo se puede arbitrar a los fines de que realmente esto se efectivice y sea una práctica. Digamos que a mí me parece importante, y también me parece importante saber y preguntarnos cómo se va a implementar, de qué modo esto que está en la ley, la ciudadanía puede controlar, ejercer el impulso de la modificación de la actuación del Poder Judicial. Porque, a ver, yo creo que es unánime la idea de que la justicia, de que la administración de justicia tiene que, digamos, democratizarse. Tiene que haber otra manera de administrar de justicia. Tiene que haber
ese principio que decimos los abogados y que a veces trabajamos, sobre todo cuando trabajamos, digamos, a la par de los derechos humanos, y derechos humanos en el sentido más amplio, no solo de los juicios de lesa humanidad, el acceso a la justicia es un derecho humano. Poder acceder a la justicia, y sobre todo de aquellos sectores vulnerables, es un derecho humano. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer, cómo podemos hacer nosotros que esto se cumpla como ciudadanos? Esta es la pregunta, ¿de qué manera podemos lograr digamos, que tenga una calidad institucional la administración de justicia? Esto es un ordenamiento, yo creo que está bien, y que la ampliación en los juzgados, en Cava, de los llamados juzgados de Comodoro Pi, me parece una buena señal, porque viene también a cuestionar y a diluir de alguna manera el poder concentrado en 12 jueces donde se tramitan causas de corrupción y pone en jaque a veces a los gobiernos porque tienen un poder concentrado, y eso es peligroso, eso es peligroso. Y de hecho lo hemos visto que ha sido peligroso. Bueno, un poco para terminar, porque me han dicho que tengo 10 minutos, más o menos, 10 o 15 minutos, y darle la palabra a la doctora Almirón. Me parece importante la reforma, todo lo que sea tendiente a mejorar, a ampliar, a democratizar el ordenamiento judicial es importante. Queda mucho más por hacer, queda mucho más en ver, y que los ciudadanos tenemos que pensar ahora en los miembros que componen el Poder Judicial. Ese que no se transforme en una casta a veces los miembros del Poder Judicial. Entonces yo no tengo soluciones, pero tengo preguntas. ¿Cómo podríamos como ciudadanos lograr un control efectivo frente a acciones que atenten contra, digamos, la organización y la administración de justicia, que a la vez, al atentar contra eso, impacta en la vida de los ciudadanos? Porque nosotros, cuando vamos y tenemos un conflicto que no lo podemos dirimir entre las partes, o un conflicto que pedimos entre las partes y los ciudadanos, acudimos a ese Poder Judicial, y que necesitamos que tenga calidad institucional, que sea imparcial, que sea neutral, que escuche a todas las partes en igualdad de condiciones, que cumpla con la normativa. Y a veces la impotencia de cualquier ciudadano frente a ese poder, que se aleja a veces de la realidad cotidiana, hace, digamos, genera una situación de desesperanza, de no poder hacer y de no poder modificar. Yo creo que sí se puede modificar, obviamente, generando acciones, generando conciencia, con más información. Por eso yo aplaudo, celebro cualquier espacio de reflexión que sea para que los ciudadanos y nosotros podamos, digamos, ampliar nuestro conocimiento, informarnos más y saber que existen herramientas legales que las podemos usar. Y que, bueno, que a veces la impotencia dice, bueno, está la ley, pero igual, no dan bolilla. La gente, el ciudadano dice, bueno, habrá que crear con ingenio las posibilidades de impulso. Y en eso, y para terminar, siempre digo que tenemos que seguir el ejemplo de actores, de colectivos, de los organismos de derechos humanos, que no cejaron en su lucha por pedir memoria, verdad y justicia, que pasaron muchos años y muchísimas dificultades. Sin embargo, llegaron los juicios en el 2003, que fue un hecho, yo en lo personal me celebré tanto, y a veces uno nunca pensaba que podíamos llegar a esa instancia, que podíamos contar la historia de aquellos 30.000 que habían desaparecido, que los podíamos visibilizar en los juicios. Entonces tenemos que tomar ejemplos de persistencias de lucha,
y nosotros tenemos que saber que tenemos herramientas y usarlas. Desde esa perspectiva me pareció importante detenerme a mí en lo que se llaman las reglas de actuación del Poder Judicial, y que es el artículo 72, y que tenemos que saberlo y generar con ingenio la posibilidad de usarlo cuando se violan esos principios. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y después, bueno, si queremos si hay tiempo para hacer preguntas, bueno, estoy acá. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, doctora Lugones, por su impecable aporte y expresarle nuestro agradecimiento y admiración al mismo tiempo. La consideramos un emblema de nuestra provincia en lo que respecta, por supuesto, a los juicios de lesa humanidad, pero con una labor muy sostenida y profunda. La saludamos cordialmente y bueno, luego vamos a abrir para preguntas si nos queda tiempo, pero la saludamos con mucho cariño desde el centro. A continuación, a usted. A continuación vamos a escuchar a la senadora nacional Ana Claudia Almirón, doctora en Derecho, y que nos va a contar los objetivos y el alcance de este proyecto de ley. Tiene la palabra, doctora. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles al Centro de Estudios Políticos y Sociales Juan Francisco Borges, agradecerle a la doctora Paola Mancilla por haberme contactado para participar de esta charla, para hacer mi aporte también a todo el trabajo que venimos desarrollando desde las comisiones de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Justicia del Senado de la Nación. La verdad es que fue una tarea ardua. Tuvimos más de 6 audiencias con más de 60 expositores que participaron, con críticas a favor y críticas en contra. Creo que cada una de las críticas y las posiciones que se presentaron fueron importantes porque todo nos permitieron a nosotros tener un mejor proyecto. Voy a desarrollar esta temática en 3 puntos. Uno, sobre la necesidad de la reforma; el otro, cuando hablamos del federalismo que incorpora, que también es bastante criticado, que muchas veces dicen que el Ejecutivo presentó este proyecto con mirada solamente en Comodoro Pi; y la última, sobre las críticas o sobre los puntos por los cuales nos endilgaban muchas veces en los medios. En principio, hablar de la necesidad de la reforma. Miren, el presidente Alberto Fernández, cuando era candidato a presidente junto con Cristina en campaña, ya mencionaba la necesidad de un debate sobre la reforma. Y esto no es de ahora, ¿no? Si ustedes ven el proyecto del 2013 que inició Cristina cuando era presidenta de democratización de la justicia, ya en ese momento se debatía sobre la necesidad de un diálogo, la necesidad de una reforma, mal llamada reforma judicial. Yo creo que lo que se dio en media sanción en el Senado no es una reforma judicial, simplemente es una ley de organización y competencia de la justicia federal, penal, de lo que tiene que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias, y para el fortalecimiento justamente de la justicia federal. Creo que se va a dar una verdadera reforma. Hay un consejo consultivo que, a la par de presentar esta iniciativa, también el presidente inició un consejo consultivo sobre muchos puntos, sobre lo que tiene que ver con la Corte Suprema, con lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Me parece que el aporte que tienen que hacer cada uno de los sujetos y funcionarios y funcionarias que integran el Poder Judicial es necesario. De nada serviría tener la mejor norma, que nosotros podamos sancionar la mejor norma, si en realidad no cambia la cabeza de quienes están al mando de la administración del servicio de justicia. Me parece que es un combo, y eso sí va a ser una verdadera reforma judicial. Hoy nosotros simplemente estamos dando un puntapié inicial a lo que tiene que ser una reforma judicial. Sin temor a equivocarme, creo que podemos preguntarle a más del 99% de la sociedad si cree en la justicia. La verdad es que muchas veces se discute, en este caso nosotros estamos tocando lo que es competencia federal,
para algunos delitos, pero muy poco la ciudadanía entiende cuáles son los delitos federales y cuáles son los delitos provinciales. Está descreída en la justicia, está descreída en uno de los poderes que consideramos esenciales del Estado, y en los cuales nosotros, como miembros del poder legislativo, como miembros de uno de los poderes del Estado, tenemos que coadyuvar a tener una mejor administración de justicia, para que sea una justicia creíble, para que los ciudadanos puedan entender esto que decía Inés, que sea una justicia ágil, que sea un proceso que no lleve 6, 7 u 8 años, que sea un proceso que dure al menos 1 año o 2 como mucho. Me parece que en eso es lo que estamos tratando de hacer, de agilizar la justicia, de darle dinamismo, de darle credibilidad. Esa es un poco la necesidad de la reforma. Lo hizo en promesa de campaña Alberto con Cristina, lo ratificó cuando el 1 de marzo hizo su inicio en la Asamblea, ante la Asamblea Legislativa, también en ese momento manifestando que iba a enviar a este Congreso, no como se hizo antes, que yo creo que se hicieron muchísimas reformas judiciales de facto, que se hicieron por DNU, que no tuvieron discusión en las cámaras. Lo que se está haciendo con esta iniciativa es presentar una discusión ante los representantes del pueblo, ante los representantes de las provincias, que somos los senadores, presentar una posición para que se debata en el ámbito del Parlamento, y de ahí empiece a tener una mejor administración de justicia. Entonces creo que el valor de la palabra, de lo que hizo nuestro presidente, tiene que sentar un precedente. Mucho se discutía también por qué lo hacíamos en época de pandemia, y yo creo que la pandemia, más allá de que nos encontró a todos vulnerables, porque no solamente paralizó la Argentina, sino que paralizó el mundo, creo que se dio en el marco de la pandemia, pero se tendría que haber dado antes. Fíjense ustedes, si ven el discurso de Alberto del 1 de marzo, él ya mencionaba en ese momento que en los próximos días voy a enviar varios proyectos para la reforma de la justicia. No quería una justicia más comprometida, no quería una justicia cooptada por los operadores, no quería una justicia cooptada por los servicios de inteligencia. Lo mencionó el 1 de marzo. Creo que inclusive la pandemia retrasó este tratamiento. Después también si hablamos de necesidad de la reforma. Miren ustedes, a veces se dice que esta reforma está alejada de la ciudadanía, y yo creo todo lo contrario. Si ustedes ven mi provincia, la provincia de Corrientes, donde es una zona limítrofe, donde por la posición geográfica que limita con 3 países, limita con Brasil, con Uruguay y con Paraguay, díganme ustedes si el narcotráfico o la trata de personas que atañen a zonas fronterizas no se lleva puesta la vida de nuestros pibes, de nuestras pibas, no se lleva puesta la dignidad del desarrollo sexual, el desarrollo cognitivo de nuestras chicas. Vaya si no es importante, y preguntémosles a cada una de las madres que tienen hijos con drogadicción, a cada una de las madres que no saben dónde están sus hijas porque se las llevaron por la trata de personas, y que encima son uno de los problemas y de los delitos que más plata mueven en el mundo, si no es necesaria esta reforma. Necesitamos un poder judicial que agilice estos temas, porque se llevan puesta nuestra juventud. Ahí es donde nosotros vemos la necesidad de una reforma judicial, de una reforma ágil, de una reforma que se comprometa en atacar estos delitos. Y creo que como Estado, como Poder Legislativo, como dirigentes políticos, nosotros estamos comprometidos en hacerlo. Después, yo les decía, esa es la necesidad que tenemos de realmente tratar hoy y no mañana, como muchos creen, porque muchos creen que por una causa de corrupción no tenemos que tratar estos temas. Estos temas son necesarios hoy, porque los chicos se nos mueren hoy. Después, otro de los puntos que yo les mencionaba es el federalismo. En los primeros títulos de la reforma hablamos de la competencia de la justicia penal federal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con la reforma de 1994, ya en el artículo 129 de la Constitución Nacional, se establecía que debía crearse la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al ser ciudad autónoma también tenía que tener sus propios gobernantes y también su propia jurisdicción. Bueno, la verdad es que eso nunca pasó. Pasaron más de 20 años y cada una de nuestras provincias viene sosteniendo la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
vaya si no es federal esta reforma, vaya si no tiene que interesarnos a nosotros como representantes de las provincias, como ciudadanos de cada una de nuestras provincias, que los recursos de nuestra provincia se vayan en la justicia de una ciudad de las más ricas y que tiene el ingreso per cápita más alto de todo el país. Y que hoy nosotros también en el Senado estamos discutiendo el traspaso de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, también creo que se trata de una reforma federal que le devuelve a cada una de las provincias su federalismo y que le da autonomía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se haga cargo definitivamente de su jurisdicción. Después, también establece en otro de sus títulos el fortalecimiento de cada una de nuestras justicias federales, en cada una de nuestras provincias y a través del diálogo con las cámaras, con cada uno de los jueces federales, que seguramente lo habrán hecho cada uno de los legisladores, de los senadores, como representantes de las provincias, en diálogo para saber qué era necesario crearse, en dónde, en qué localidad era necesario fortalecer la justicia federal, creando un juzgado federal penal, porque también acá es importante aclarar que lo que estamos fortaleciendo es la parte penal. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos lograr es establecer el sistema acusatorio. El sistema acusatorio hoy se aplica solamente en 4 provincias. Se aplica en Jujuy, en Salta, y se empezó a tratar la aplicación en la provincia de Mendoza y solamente en la ciudad de Rosario. Entonces, para poder aplicarse el sistema acusatorio en cada una de nuestras provincias, también es necesario fortalecerlo. Ahí cuando se habla del sistema acusatorio también quiero hacer una aclaración. Mucho se discute de que nosotros estamos creando más cámaras y más juzgados, cuando en el sistema acusatorio lo que se debería fortalecer justamente son las fiscalías, que pasan a ser el órgano más importante en el sistema acusatorio, y las defensorías. Bueno, en este caso nosotros vamos a fortalecer los juzgados, las cámaras, los tribunales, pero la bicameral de seguimiento de aplicación del Código Procesal Penal va a ir estableciendo a medida que se aplique en cada una de nuestras provincias el sistema acusatorio, en donde es necesario crear más fiscalías, más defensorías. Eso también se dejó salvado en esta reforma. Después, por eso cada una de sus provincias ustedes van a ver un gran despliegue de juzgados, de cámaras, de tribunales. Esto no se va a dar a partir de la reforma y al otro día van a aparecer un montón de juzgados. En trabajo con el Ejecutivo y también con el Consejo de la Magistratura se van a ir estableciendo cada uno de estos órganos en nuestras provincias. Después también quería mencionarle esto de las críticas que se realizaban. Bueno, ya les manifesté esto de la necesidad de la reforma, de que no era federal, nos decían. También nos criticaban mucho porque decían que era para asegurar la impunidad de quienes habían cometido delitos, sobre todo las causas de Cristina, porque ustedes saben que atañen a Cristina directamente. Bueno, muy claro quedó, y en esto es muy explícito también el texto sancionado, que se dio con media sanción, donde en el artículo 14 menciona específicamente que las causas en trámite van a continuar con el juez natural que tengan hasta su finalización. Por lo tanto, se dejó salvaguardada la garantía del juez natural de que las causas continúan en trámite con los mismos jueces, con los mismos secretarios y demás, para desterrar esto de que asegura la impunidad, porque de ninguna manera van a pasar a otros jueces. Y esto que mencionaba Inés también, que mucho, como en su momento a través de las audiencias que tuvimos, nos decían, nosotros pudimos dejar salvado lo de la impunidad, empezaron a hablar de que íbamos a cercenar la libertad de expresión, que está dentro de las reglas de actuación que establece para los jueces en el artículo 72, en todos sus incisos, y también ahí se dejó salvaguardado. Miren, cuando hablan de la libertad de expresión, yo creo que la libertad de expresión no tiene que ser libertad de violencia o libertad de presión sobre los jueces.
y es un poco lo que se quería salvaguardar con estas reglas de actuación, darle garantías de imparcialidad a los jueces, que puedan trabajar con total libertad independientemente de los poderes fácticos que tenemos en el Estado, tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el mismo Poder Judicial, o cualquiera de los poderes fácticos. Cuando hablamos de poderes fácticos, y por ahí decía la palabra mediática, en el primer proyecto, que después se modificó ya en el recinto, y se dejó solamente la palabra poderes mediáticos. Bueno, la verdad es que yo creo que los poderes, cuando hablamos de poder económico o poderes mediáticos, no estamos hablando del periodista que le hace una nota y le puede incomodar en una pregunta o un periodista que hace una nota de opinión. Estamos hablando de los verdaderos poderes fácticos y poderes económicos, que ustedes saben que son la cuarta pata de poder que tenemos en el Estado, y que muchas veces las definiciones de los jueces tienden a estar teñidas por las presiones mediáticas que se ejercen, y que no la ejerce solamente el periodista por hacer una nota de opinión, la ejerce el poder mediático en serio, que junto con los poderes económicos ejercen una presión sumamente importante. Bueno, lo que se quería dejar en ese inciso específicamente es la garantía para el juez que a partir de ahí pueda denunciar ante el Consejo de la Magistratura, cosa que ahora no lo podía hacer, y pedir medidas de actuación para su familia, para él mismo, pedir medidas de actuación ante el Consejo de la Magistratura, que era lo que establecía específicamente ese artículo. Así que yo creo que con eso se dejó también salvaguardado que la libertad de expresión la respetamos nosotros, como la tiene que respetar cualquier ciudadano, pero creo que también debemos darle mínimamente las garantías a un juez para que trabaje con imparcialidad. Yo creo que dimos una muy buena discusión en el Senado, quizás falte mucho todavía de lo que tiene que ver con la verdadera reforma judicial. Espero que la Cámara de Diputados inicie prontamente el tratamiento. Creo que es oportuno el momento, siempre es oportuno, porque atañe, vuelvo a repetir, a cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas. Hay delitos que nosotros no podemos dejar pasar un día más. Nosotros necesitamos una justicia independiente, necesitamos una justicia fortalecida. Yo de ninguna manera creo que nosotros como legisladores vamos contra los jueces, sino con los jueces a trabajar en una mejor administración de justicia. Creo que tiene que tener perspectiva de género, que es otra de las cuestiones que se incorporó, y también vino la ministra de Mujeres y Género y Diversidad de la Nación a las audiencias, porque la justicia también tiene que tener una mirada con perspectiva de género. Necesitamos una justicia que mire de frente a la sociedad. No podemos tener jueces que se crean eruditos por tener el cargo de juez. No podemos tener legisladores que se crean eruditos por tener el cargo de legislador. Me parece que eso tiene que cambiar. Necesitamos una justicia que mire de frente a la sociedad, que tenga perspectiva de género. Vuelvo a repetir, me parece sumamente importante esto, que se haya incorporado. Necesitamos que los extractos judiciales más altos estén ocupados por mujeres también. Si nosotros miramos esa famosa pirámide, siempre hablamos que en los cargos más bajos o en los juzgados de primera instancia siempre hay muchísimas mujeres, pero cuando empieza a subir un poquito la pirámide, encontramos muchos menos mujeres, porque pareciera que estos cargos importantes son solamente para hombres. Esa mirada también tiene que cambiar, me parece importante incorporar eso. Creo que es una buena reforma, quizás hay muchas cosas para agregarle. Recién Inés preguntaba cómo ayudamos nosotros como ciudadanos, y yo creo que esta tarea que ustedes están iniciando hoy es sumamente importante. El diálogo que tenemos que tener con la ciudadanía, para que conozca qué es la verdadera reforma judicial, cómo trabajamos nosotros los legisladores, y también autocrítica. Creo que faltó esa discusión en la sociedad. La verdad es que yo veía esas marchas de personas embanderadas con la bandera argentina, la cual amo, pero decían, no, estoy en contra de la reforma judicial, y uno le pregunta, y yo creo que más del 90% no tiene idea lo que tratamos en la reforma judicial. Pero también me hago una autocrítica, que quizás nosotros también nos faltó dar esa discusión de cara a la sociedad, de una verdadera reforma, de cara a una sociedad que tiene que saber que cuando las causas son más ágiles, es para facilitarle la vida de ellos.
cuando nos estamos atacando el narcotráfico es para mejorarle la vida a ellos, que cuando atacamos la trata de personas estamos controlando sobre todo a nuestros niños, niñas y adolescentes, y sobre todo a nuestras pibas, que no se nos lleven puesta en los delitos de trata. Me parece que nos faltó eso, así que la tarea que ustedes están iniciando hoy, los felicito porque seguramente van a ser replicadores de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Almirón. Agradecerle y también expresarle nuestro honor y orgullo de que una compañera del Frente de Todos, una senadora de la importancia que tiene usted, nos acompañe esta tarde. Muchísimas gracias. Y ahora vamos, bueno, a agradecer también la presencia de todos los participantes, que somos bastante, y vamos a abrir para 3 preguntas. Ahí la administradora va a ir abriendo micrófono para 3 preguntas, si es que hay preguntas. Vamos a ver. Bien, ¿no tenemos preguntas? Bueno. Ahí la compañera Anita Koshadi parece que quiere hacer una pregunta. Bueno. Le vamos a abrir el micrófono. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por la iniciativa al Instituto Francisco Borges. La verdad que un orgullo poder participar de esta reunión y que este instituto lleve ese nombre, ¿no? Realmente el verdadero precursor de nuestra autonomía. Muchísimas gracias a las expositoras que para cada uno de nosotros es un gran tema. Realmente esta reorganización de la justicia es una demanda del pueblo argentino. Yo creo que cada ciudadano tiene la esperanza y el deseo que sea una justicia justa, que realmente sea considerada como un derecho humano para cada uno de nosotros. Y bueno, y que la oportunidad sea esta para darle el tratamiento en el Congreso de la Nación, independientemente de la pandemia, creo que es positivo. Más allá de esta situación por la que estamos viviendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir organizando los poderes del Estado, y el tema de la justicia era una deuda pendiente. Nosotros durante 4 años en el gobierno de Macri hemos sentido muy de cerca esa persecución política, esa concentración de la justicia en pocos magistrados, pocos juzgados, ese interés insaciable por perseguir a los políticos, por perseguir a los referentes o funcionarios que realmente habían producido transformaciones en la Argentina, que se habían jugado a favor de los derechos humanos. Bueno, ¿para qué dar más detalles de esto? Que cada uno de nosotros lo hemos vivido, lo hemos sufrido, y bueno, y con esperanzas hoy estamos acompañando esta reforma que ha sido anunciada por Alberto Fernández, como decían ustedes, en el mismo día de dar su mensaje, en su asunción. Y bueno, decirles, me ha parecido muy clara la exposición. Lo único que, más allá de que han aclarado algo muy importante, porque nosotros que escuchamos y que es logrado instalar, porque la verdad, nos falta trabajo a nosotros, tenemos que asumirlo como dirigentes, como funcionarios, como militantes, de llegar más a la gente. Pero sabemos que por otro lado tenemos como nuestros adversarios poderosos a los medios de comunicación que logran instalar determinadas posturas o argumentos o fundamentos respecto al verdadero interés de producir esta reforma. Tal es así que creo que uno de los justificativos para oponerse es decir o instalar en la gente que esta reforma lo único que busca es dejarla liberada a Cristina, que se garantice la impunidad para Cristina, y bueno,
para todos otros funcionarios o políticos que están siguiendo con un proceso judicial. Lo que decía Ana me parece muy importante, esta aclaración, esta modificación que se ha producido en el artículo, y creo que esto tiene que servirnos de insumo para empezar a derribar ese concepto o esa creencia en el pueblo. Este temor o esto que se ha instalado como que era la verdadera causa de la reforma y que era que se dé la impunidad para Cristina, hoy no se daría por esto que has mencionado y que se sostiene que cada proceso va a seguir en manos del mismo juzgado. El tema de la oportunidad, el tema de costos, creo que también lo has respondido. Yo que vengo siguiendo las opiniones, has mencionado claramente que esto, que a lo mejor la gente o que los medios instalan como no es la oportunidad porque el costo es elevado, que vamos a abrir juzgados, y todo esto que escuchábamos en las marchas a las que haces referencia, queda desterrado con esto, ¿no? Con esto de que lo que se pretende es una justicia federal. Entonces, yo la verdad que me siento conforme, contenta con cómo hoy en esta primera charla, espero que hagamos más, espero que, bueno, ya sea de este instituto o de otro, podamos promover reuniones parecidas para clarificar más y que seamos cada uno de nosotros quienes llevemos a la comunidad un mensaje claro. Mi pregunta es esta: ¿crees que en la Cámara de Diputados se va a agilizar el tratamiento y vamos a tener la posibilidad de que se apruebe la reforma, o nos va a costar mucho? No sé qué percepción tienen ustedes. Sí, gracias, Ana. Yo la verdad es que creo que los números de por sí del Frente de Todos, junto con los aliados, que algunos de los aliados también se han manifestado, algunos a favor y otros con posiciones encontradas también respecto de la reforma, creo que está un poco más difícil de lo que fue en el Senado, donde nosotros tenemos números de por sí. Pero creo que si se empieza a dar el tratamiento y empiezan a conocer cada uno de los puntos, y creo que ahí es donde viene la verdadera tarea nuestra como militantes, la verdadera tarea de empezar a presionar para que esto se dé definitivamente, para que se demuestre que es la oportunidad, para que es la conveniencia, y que los números no son tales. Si nosotros miramos los números que tiene la justicia en el presupuesto nacional, que nosotros que lo empezaron a tratar el martes en diputados, la verdad que el número es exiguo para lo que se lleva puesto los delitos del narcotráfico, para el delito de trata. Entonces, cuando nos hablan de números y de costos, yo creo que la vida de una piba no vale el costo de una justicia. Así lo tenemos que mencionar y dar la discusión. Me parece que nosotros no tenemos que tenerle miedo a discutir sobre estos temas. Los medios nos llevan puestos. Los medios nos llevan puestos, sabemos que cooptan todo, pero no pueden cooptar el diálogo que nosotros podemos tener cuando vamos a comprar el diario, cuando vamos a comprar la verdulería, cuando vamos a comprar... Me parece que esa discusión ellos no la tienen, y nosotros en ese sentido podemos dar el diálogo día a día, con un lenguaje sumamente coloquial, explicando por qué es necesaria esta reforma, en todos los ámbitos que tengamos que dar discusión. No tenemos que quedarnos callados, es importante, y aprovecho esto, yo soy muy joven también, y creo que acá hay muchos jóvenes, siempre digo hay jóvenes viejos y viejos jóvenes también, pero creo que los jóvenes tienen que formarse en cada uno de los temas que están en vilo, los temas que ustedes creen o que son más resonantes en cada uno de los medios, para no quedarnos callados. A nosotros no nos tienen que ganar solamente con lo mediático, nosotros tenemos que dar la discusión en el territorio, en cada uno de los ámbitos donde a nosotros nos toque discutir, en cada uno de los ámbitos donde tengamos con amigos, porque ustedes saben que a veces tenemos una ronda de amigos donde tenemos un 50% que comulga con nuestro proyecto y hay un 50% que no. No tengamos miedo a discutir con ese 50% que no, porque yo estoy segura que si nosotros tenemos fundamento y la convicción necesaria de que estamos haciendo bien las cosas, le vamos a ganar esa batalla, pero tenemos que tener la convicción y la formación sobre todo de estos temas. Bueno,
Muchas gracias, doctora. Por una cuestión de tiempo vamos a ir cerrando esta charla virtual. Para finalizar el encuentro, le agradezco la participación a todos y todas, especialmente, y reitero, a las disertantes por su predisposición y cordialidad. Y anhelamos tener algún otro encuentro a la brevedad para una nueva entrega de este ciclo de charlas, y los convocamos, dicho sea de paso, a formar parte de este Centro de Estudios Políticos y Sociales Juan Francisco Borges. Ha sido un placer y un honor. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Muy buenas tardes.